Nunca pensé que volvería a Barcelona, y menos aún a la casa familiar en el barrio del Raval. Han pasado 8 años desde que cerré aquella puerta jurando no regresar, pero la llamada de mi hermana Laura cambió todo. Papá está muy mal, Carlos. Los médicos dicen que no le queda mucho tiempo. Sus palabras resonaron como un eco en mi apartamento de Madrid, donde había construido una vida lejos del peso de los recuerdos. El tren avanzaba por las vías mientras yo miraba el paisaje convertirse en un borrón de colores. La sensación de volver era como ponerse un traje viejo que ya no encaja bien, pero que aún conserva tu forma. Pensé en mi padre, en cómo su figura imponente se habría reducido por la enfermedad, en si sus ojos seguirían teniendo ese poder de juzgarlo todo con una mirada. Llegué a la estación de Sants con una maleta pequeña y el corazón pesado. Barcelona me recibió como siempre lo había hecho, con su mezcla de olores a mar y ciudad, con su cielo que parece más azul que en cualquier otro lugar. Tomé un taxi y le di la dirección casi en un susurro, como si pronunciarla en voz alta fuera a despertar todos los fantasmas que había dejado allí. El Raval había cambiado y a la vez seguía siendo el mismo. Más tiendas de moda, más turistas, pero las mismas esquinas donde crecí, los mismos balcones con ropa tendida, los mismos vecinos que parecían eternos. El taxi se detuvo frente al edificio y pagué sin esperar el cambio. Me quedé mirando el portal durante unos minutos, reuniendo el valor para entrar. El ascensor seguía teniendo ese traqueteo familiar, y cuando llegué al cuarto piso, me detuve frente a la puerta. Pasé la mano por la madera desgastada antes de tocar el timbre. Fue Laura quien abrió, y nos quedamos mirándonos como si fuéramos extraños que comparten un parecido inexplicable. Mi hermana, 5 años menor que yo, ahora tenía el rostro marcado por la preocupación y el cansancio. Nos abrazamos sin decir nada, y sentí cómo temblaba ligeramente. «Has venido», dijo finalmente, con una mezcla de alivio y sorpresa. «Tenía que hacerlo», respondí, aunque no estaba seguro de si era verdad. Entré al piso y el tiempo pareció retroceder. Los mismos muebles pesados, las mismas cortinas que filtraban la luz de una manera que solo ocurría allí, el mismo olor a café recién hecho y a libros antiguos. Todo estaba igual, como si estos 8 años hubieran sido solo un parpadeo. «¿Dónde está él?», pregunté, dejando la maleta junto al sofá. «En su habitación. El médico acaba de irse. Está consciente ahora». Caminé por el pasillo que me parecía a la vez más corto y más largo de lo que recordaba. La puerta de la habitación de mis padres estaba entreabierta, y la empujé suavemente. La penumbra me impidió ver claramente al principio, pero luego distinguí su figura en la cama. No era el hombre que recordaba. Este era un anciano frágil, conectado a un tanque de oxígeno, con la piel amarillenta y los ojos hundidos. «Papá», dije, y él giró lentamente la cabeza hacia mí. Durante un momento pensé que no me reconocería, que la enfermedad habría borrado mi recuerdo de su mente. Pero entonces vi el destello en sus ojos, ese brillo que siempre había tenido cuando me miraba. Sus labios resecos se curvaron en lo que podría haber sido una sonrisa o una mueca. «Carlos», su voz era apenas audible. «Has venido». Me acerqué y me senté en la silla junto a la cama. No sabía qué decir, qué hacer. 8 años de silencio no se rompen fácilmente. Él extendió su mano, una mano que ahora parecía de papel, y la tomé con cuidado. «Siento que hayas tenido que volver por esto», dijo con dificultad. «No digas eso», respondí automáticamente, aunque una parte de mí pensaba exactamente lo mismo. Nos quedamos en silencio, escuchando el sonido de su respiración trabajosa y el tráfico de la calle que entraba por la ventana. ¿Qué se dice después de tanto tiempo? ¿Cómo se recuperan los años perdidos? «Tu madre estaría feliz de verte aquí», dijo finalmente, y sentí una punzada en el pecho al pensar en ella, fallecida 2 años antes de mi partida. Lo sé, fue todo lo que pude decir.
Laura entró con una bandeja con té y galletas, como si fuera una visita normal, como si no estuviéramos reunidos porque la muerte estaba llamando a nuestra puerta. Nos contó sobre su trabajo como profesora en un instituto cercano, sobre su novio Jordi, al que llevaban 5 años juntos, sobre cómo había estado cuidando de papá desde que enfermó. Yo escuchaba y asentía, sintiéndome cada vez más culpable por mi ausencia. Cuando salimos de la habitación para dejar descansar a papá, Laura me llevó a mi antiguo cuarto. Seguía prácticamente igual, como un museo de mi adolescencia. Los libros en las estanterías, los pósters en las paredes, incluso la vieja guitarra en la esquina. Lo he mantenido así, explicó. Siempre pensé que algún día volverías. Esa noche, después de una cena silenciosa durante la cual evitamos hablar de lo importante, me quedé despierto en mi vieja cama. El techo seguía teniendo esa grieta con forma de rayo que siempre había imaginado como un camino hacia otro mundo. Los ruidos de la ciudad entraban por la ventana. Conversaciones en varios idiomas, música lejana, el claxon ocasional de un coche. Pensé en lo que me había llevado a irme. La pelea terrible con mi padre después de que descubriera que había abandonado la carrera de Derecho por la de Bellas Artes, sus palabras hirientes sobre mi falta de ambición, mi acusación de que nunca me había apoyado en nada. Pensé en la carta que le escribí un año después, a la que nunca respondió. Y pensé en cómo, a pesar de todo, nunca había podido deshacerme completamente de este lugar, de esta familia. El cansancio del viaje finalmente me venció, y me dormí con la extraña sensación de estar a la vez en casa y en territorio enemigo. Mañana tendría que enfrentar las consecuencias de mi regreso, las preguntas sin responder, los reproches silenciosos. Mañana tendría que decidir si había vuelto solo para despedirme o si estaba listo para quedarme y reconstruir lo que se había roto hace tanto tiempo. El despertador del móvil me sacó de un sueño inquieto. Por un momento, me sentí desorientado al abrir los ojos y ver las paredes de mi habitación de adolescente. La realidad me golpeó como un puñetazo. Estaba en Barcelona. Mi padre se estaba muriendo, y yo seguía sin saber si había hecho lo correcto al volver. Me levanté y me asomé a la ventana. El barrio ya estaba despierto, con la panadería de la esquina abriendo sus puertas y los primeros turistas paseando con mapas en la mano. Escuché ruidos en la cocina y me dirigí hacia allí después de ponerme unos vaqueros y una camiseta. Laura estaba preparando café y tostadas. Llevaba el pelo recogido en un moño desordenado y parecía no haber dormido bien. «Buenos días», dije, y ella se sobresaltó ligeramente. «Ah, hola. ¿Has dormido bien?» «Más o menos. ¿Y tú?» «Como siempre últimamente». Nos sentamos a desayunar en la pequeña mesa de la cocina, igual que cuando éramos niños, solo que ahora el silencio entre nosotros estaba lleno de palabras no dichas. «El médico vendrá esta tarde», dijo Laura finalmente. «Quiere hablar con los dos». Asentí mientras untaba mantequilla en una tostada que no tenía ganas de comer. «¿Cuánto tiempo?» Dejé la pregunta en el aire, sin atreverme a terminarla. «No lo saben exactamente. Semanas, quizás días». Tragué con dificultad y tomé un sorbo de café. «Debiste llamarme antes», dije, y me arrepentí inmediatamente de cómo sonó, como una acusación. Laura dejó su taza con más fuerza de la necesaria. «Lo hice, Carlos. Te dejé 3 mensajes hace 2 meses cuando le diagnosticaron. Nunca respondiste». Me quedé helado. No había recibido ningún mensaje. O quizás sí, y los había ignorado, asumiendo que serían los habituales intentos de reconciliación. La culpa me revolvió el estómago. «Lo siento, no los vi», murmuré sabiendo lo débil que sonaba. «Da igual ya», dijo ella, levantándose para llevar los platos al fregadero. «Lo importante es que estás aquí ahora». Después del desayuno, mientras Laura iba a la farmacia, entré en la habitación de mi padre. Estaba despierto mirando por la ventana. Me senté junto a él y en un intento torpe de normalidad le pregunté cómo se encontraba. «Como un hombre que se está muriendo,
respondió con una franqueza que me desarmó. Pero no tan mal como para no poder hablar contigo de lo que importa. Sentí un nudo en la garganta. Papá, no creo que sea el momento. Es exactamente el momento, Carlos. No tengo otro. Respiró profundamente con un silbido que delataba el esfuerzo que le suponía. Necesito que sepas algo. Algo que debí decirte hace mucho tiempo. Me quedé inmóvil, esperando. Él cerró los ojos un momento como reuniendo fuerzas. Cuando te fuiste, cuando tuvimos aquella pelea, no era solo por la carrera, era por miedo. ¿Miedo? Repetí confundido. Miedo a que cometieras mis mismos errores. Miedo a que la vida de artista te llevara por el mismo camino que a mí. Me quedé sin palabras. Mi padre, Antonio Martínez, respetado abogado, pilar de la comunidad, siempre había sido el ejemplo de lo que yo no quería ser. Alguien que sacrificaba la pasión por la seguridad. ¿De qué estás hablando?, comenté. Con manos temblorosas me indicó un cajón en su mesita de noche. Mira ahí, la caja negra. Obedecí y encontré una caja de metal desgastada. La abrí con cuidado y dentro había fotografías antiguas, recortes de periódico amarillentos y un carnet descolorido. En las fotos aparecía un joven que reconocí como mi padre, pero en un contexto que nunca hubiera imaginado. En un estudio de pintura, con un grupo de personas vestidas con ropa bohemia de los años 70, sosteniendo lo que parecían ser premios. ¿Eras pintor?, pregunté incrédulo. Una sonrisa cansada se dibujó en su rostro. No solo pintor. Era considerado una promesa. Gané varios premios locales. Incluso expuse en una galería importante en Madrid. Pasé las fotos una a una, descubriendo a un hombre que nunca había conocido. Mi padre sonriente junto a cuadros abstractos. Mi padre en lo que parecía una inauguración. Mi padre trabajando en un lienzo enorme. ¿Qué pasó?, comenté, aunque empezaba a intuirlo. La vida pasó, dijo con un suspiro. Conocí a tu madre, nos enamoramos, y pronto ella estaba embarazada de ti. Mis padres, especialmente mi padre, nunca habían aprobado mi hobby, como lo llamaban. Cuando supieron que iba a ser padre, me presionaron para que sentara la cabeza. Tu abuelo me consiguió un trabajo en su bufete, y yo acepté. Me pasó uno de los recortes, una crítica entusiasta de una exposición donde se hablaba de Antonio Martínez, una de las voces más prometedoras del nuevo expresionismo español. Dejé de pintar casi por completo cuando empecé en el bufete. Al principio me decía que era temporal, que volvería cuando las cosas se estabilizaran, pero nunca lo hiciste, completé. Hubo algunos intentos a lo largo de los años. Tu madre siempre me animó, pero yo ya sentía que había perdido algo esencial. Y luego, la amargura se instaló. La veía crecer en mí día a día, pero no sabía cómo detenerla. Me quedé mirando las fotos, tratando de reconciliar a este joven apasionado con el hombre severo que me había criado, que había reaccionado con tanta ira cuando le dije que quería ser artista. ¿Por qué nunca me lo contaste? Se quedó callado un momento. Vergüenza, supongo, y miedo a que siguieras mis pasos, a que renunciaras a tu talento como yo hice con el mío. Pero si lo que hiciste fue presionarme para que abandonara, el arte, igual que hizo tu padre contigo, asintió lentamente. La ironía no se me escapa. Me convertí exactamente en lo que más temía. Quizás porque en el fondo, verte perseguir tu sueño me recordaba todo lo que yo había perdido. Un silencio pesado cayó entre nosotros mientras yo procesaba esta revelación. Toda mi vida había visto a mi padre como el antagonista de mis aspiraciones artísticas, y ahora descubría que él mismo había sido un artista. ¿Mamá lo sabía? Todo. Ella guardó estas cosas cuando yo quise deshacerme de ellas. Siempre creyó que algún día volvería a pintar. ¿Y lo hiciste? ¿Volviste alguna vez? Una sombra cruzó su rostro. Después de que te fueras, empecé de nuevo.
Tengo algunas cosas en el trastero. Nada especial, solo un viejo intentando recordar quién era. La puerta se abrió y Laura entró con una bolsa de medicamentos. Miró las fotos esparcidas sobre la cama y luego a mí, con una expresión que no supe interpretar. «Veo que ya te ha contado su secreto», dijo, y me sorprendió su tono amargo. «¿Tú lo sabías?», pregunté. «Desde hace años. Lo descubrí poco después de que te fueras. Encontré las cajas cuando estábamos reorganizando el trastero. Mientras Laura preparaba las medicinas de papá, me pregunté qué más no sabía sobre mi familia, cuántos secretos habían permanecido ocultos durante todos estos años de ausencia. La imagen que tenía de mi infancia, de mis padres, de nuestra dinámica familiar, empezaba a desdibujarse y reconstruirse bajo una luz completamente nueva. «Hay más, Carlos», dijo mi padre cuando Laura salió de la habitación. «Mucho más que necesitas saber». Miré el reloj. El médico llegaría en unas horas, y tenía la sensación de que lo que mi padre quería contarme era algo que debía escuchar antes. Algo que quizás explicaría por qué Laura parecía guardar tanto resentimiento, no solo hacia mí, sino también hacia él. Me senté más cerca, preparándome para escuchar verdades que quizás cambiarían para siempre la forma en que veía a mi familia y a mí mismo. Mi padre me miró con una intensidad que contrastaba con la fragilidad de su cuerpo. «Lo que voy a contarte, debía hacerlo hace años», comenzó, y su voz sonaba más firme de lo que había estado en nuestra conversación anterior. Antes de que pudiera continuar, la puerta se abrió de golpe. Laura entró con los ojos enrojecidos, como si hubiera estado llorando o conteniéndose de hacerlo. «No, papá», dijo con una voz que no admitía réplica. «No vas a hacer esto ahora. No vas a manipularle como siempre». Me levanté, desconcertado por su reacción. «Laura, ¿qué pasa?». Ella me miró con una mezcla de rabia y dolor que me dejó helado. «¿Qué pasa?». «Pasa que durante 8 años he estado aquí, Carlos. Yo sola, cuidando de papá, lidiando con sus mentiras, con sus manipulaciones, con todo lo que tú pudiste dejar atrás cuando te fuiste a Madrid. No es justo. Que...». Intenté defenderme, pero ella me cortó. «¿Justo? ¿Quieres hablar de lo que es justo? ¿Es justo que ahora, cuando está muriendo, quiera comprarte con medias verdades? ¿Es justo que te cuente su triste historia de artista frustrado, pero omita todo lo demás?». Mi padre intentó incorporarse en la cama, pero un ataque de tos lo dejó sin aliento. Corrí a ayudarlo mientras Laura permanecía en la puerta, temblando visiblemente. «Necesitáis hablar vosotros dos», dijo mi padre cuando recuperó el aliento. «Sin mí en medio». «Siempre has estado en medio», respondió Laura con amargura, «incluso cuando no estabas». Miré de uno a otro, sintiendo que me había perdido años de una historia que no conocía. «¿Alguien puede explicarme qué está pasando aquí?», pregunté finalmente. Laura respiró hondo. «Vamos a la sala», dijo, y salió sin esperar respuesta. La seguí después de asegurarme de que mi padre estaba bien. En la sala, Laura ya estaba sentada en el sofá, con las manos entrelazadas tan fuerte que sus nudillos estaban blancos. Me senté frente a ella, en el sillón que siempre había sido el de mi padre. «Te ha contado que era pintor», comenzó ella, no como una pregunta, sino como una afirmación. «Te ha enseñado sus premios, sus recortes, sus fotos de juventud. Asentí. ¿Te ha contado también por qué mamá murió realmente?». La pregunta me cayó como un jarro de agua fría. «¿Qué quieres decir?». «Mamá murió de un aneurisma». Laura soltó una risa sin humor. «Eso es lo que él siempre ha dicho. Lo que aparece en el certificado de defunción. Lo que todos creímos durante años». Se levantó y fue hasta un mueble, de donde sacó una carpeta desgastada. Me la tendió sin decir nada más. Dentro había informes médicos, cartas, documentos legales. Empecé a leer y sentí que el suelo se movía bajo mis pies.
Según estos documentos, mi madre había estado en tratamiento por depresión severa durante años. Había tenido 2 intentos de suicidio, el último apenas un mes antes de su muerte. El informe final sugería que, aunque técnicamente murió de un aneurisma, este podría haber sido provocado por una sobredosis de medicación. «Esto no puede ser cierto», murmuré, sintiendo náuseas. Lo encontré hace 3 años, cuando papá tuvo que renovar su seguro médico. Estaba escondido junto con otros documentos. «¿Por qué no me lo dijiste?», pregunté, levantando la vista de los papeles. Su expresión se endureció. «¿Cuándo, Carlos?». «¿En cuál de nuestras inexistentes conversaciones?». «Te llamé cuando lo descubrí. Te dejé 5 mensajes. Nunca respondiste. La culpa me golpeó de nuevo, ahora multiplicada por 1000. Debiste insistir. Esto es...». «Insistir». Su voz subió de volumen. «Llevo insistiendo toda mi vida. Insistiendo a papá para que dejara de beber después de que mamá muriera. Insistiendo a los médicos cuando empezó a tener problemas de salud. Insistiendo en que esta familia no se desmoronara completamente mientras tú te construías una nueva vida lejos de aquí». Me quedé sin palabras. Laura siempre había sido la callada, la complaciente, la que nunca daba problemas. Verla así, llena de rabia y resentimiento, era como descubrir a una hermana que nunca había conocido. «No tenía idea», empecé, pero ella me interrumpió de nuevo. «Exacto, Carlos. No tenías idea porque elegiste no tenerla. Te fuiste, y no te culpo por eso, de verdad. Te culpo por no mirar atrás ni una sola vez, por olvidarnos como si fuéramos una mala etapa que superaste». «No fue así», me defendí. «Me fui porque no podía respirar aquí, porque papá y yo no podíamos estar en la misma habitación sin pelear, porque sentía que me estaba ahogando». «¿Y yo qué?», preguntó, y su voz se quebró ligeramente. «¿Pensaste en mí alguna vez? Tenía 17 años cuando te fuiste. 17 años, y de repente estaba sola con un padre destrozado que empezó a beber para olvidar. Las piezas empezaban a encajar en mi cabeza. La ausencia de mi padre en la oficina que mencionaba Laura ocasionalmente en sus escasos mensajes. Las vagas referencias a problemas de salud. La razón por la que nunca me había invitado a visitarla en Barcelona. «Papá nunca me dijo que tenía problemas con la bebida», dije, aunque incluso a mí me sonó como una excusa débil. «¿Y tú se lo preguntaste alguna vez? ¿Le preguntaste cómo estábamos más allá de las formalidades?». No pude sostener su mirada. No, no lo había hecho. Mis escasas comunicaciones con ellos habían sido superficiales, controladas, diseñadas para mantener la distancia que tanto me había costado crear. «Cuando mamá murió», empezó Laura, y su voz cambió, volviéndose más suave, más dolida. «Cuando mamá murió, algo se rompió en esta casa. Tú te refugiaste en tu arte, papá en su trabajo, y yo simplemente intenté mantener todo unido. Y cuando te fuiste, todo se derrumbó. Papá empezó a beber, perdió clientes, casi pierde el bufete. Yo tuve que dejar la universidad durante 1 año para cuidar de él». «¿Dejaste la universidad?», pregunté sorprendido. «Nunca me lo dijiste». «Te dije muchas cosas que nunca escuchaste, Carlos». Nos quedamos en silencio, el peso de años de resentimiento y secretos entre nosotros como un muro. «Lo siento», dije finalmente, sabiendo lo inadecuado que sonaba. «Lo siento mucho, Laura. No tenía idea de todo lo que estabas pasando». Ella asintió ligeramente, como aceptando mi disculpa, pero sin darle demasiado valor. «Papá dejó de beber hace 4 años, después de que lo encontrara inconsciente en el baño. Estuvo en rehabilitación, se recuperó, incluso empezó a pintar de nuevo, como te dijo. Las cosas mejoraron, y entonces vino el diagnóstico». «¿Qué tiene exactamente?», pregunté, dándome cuenta de que ni siquiera sabía la enfermedad que estaba matando a mi padre. «Cirrosis hepática. Avanzada. Complicada con cáncer».
el resultado de años de maltrato a su cuerpo. Otro silencio. Y luego, ¿quién es Jordi?, pregunté, recordando la mención del novio de Laura durante nuestra conversación del día anterior. Una sonrisa triste apareció en su rostro. No existe. Lo inventé porque no quería que supieras que no he podido mantener una relación estable en años, que entre cuidar de papá, trabajar y lidiar con todo esto, apenas he tenido vida propia. Me pasé las manos por la cara, sintiendo el peso de todas estas revelaciones. Dios, Laura, lo he estropeado todo, ¿verdad? No todo, dijo, y por primera vez su voz no tenía ese filo de rabia. Estás aquí ahora, y por mucho que me duela admitirlo, eso importa. A papá le importa. ¿Y a ti?, comenté. Ella desvió la mirada. No lo sé todavía. Quiero que importe, pero no sé si puedo olvidar tan fácilmente. El timbre sonó, interrumpiendo nuestra conversación. Era el médico. Durante la siguiente hora, escuchamos su evaluación clínica, sus explicaciones sobre cuidados paliativos, sus estimaciones sobre cuánto tiempo quedaba. Laura tomaba notas, hacía preguntas precisas, demostrando una familiaridad con términos médicos que hablaba de cuánto tiempo llevaba en esta situación. Cuando el médico se fue, volvimos a la habitación de mi padre. Estaba dormido, su respiración irregular pero tranquila por el momento. Laura se sentó en una silla junto a la cama, tomando automáticamente la mano de papá. ¿Qué hacemos ahora?, pregunté sintiéndome perdido. Lo que podemos, respondió ella. Estar aquí, escucharlo, perdonarlo quizás, perdonarnos a nosotros mismos, definitivamente. Asentí, mirando a mi padre, a mi hermana, esta familia rota que de alguna manera seguía siendo mía a pesar de todos mis intentos de alejarme. Y por primera vez en muchos años, sentí que había tomado la decisión correcta al volver. No por obligación o culpa, sino porque este era mi lugar, estos eran mi sangre, y las heridas, por profundas que fueran, solo podrían sanar si me quedaba para enfrentarlas. Me quedaré, dije, y no era una pregunta ni una oferta, sino una promesa. El tiempo que haga falta. Laura me miró, y aunque no sonrió, algo en sus ojos cambió. Un pequeño destello de esperanza, quizás, o simplemente el reconocimiento de que, por terrible que fuera esta situación, al menos ya no estaría sola para enfrentarla. Esa noche no pude dormir. Me quedé mirando el techo de mi habitación mientras los recuerdos y las revelaciones se arremolinaban en mi mente como hojas en una tormenta. La imagen de mi madre, siempre serena en mis recuerdos, ahora estaba manchada por la sombra de una depresión que nunca sospeché. Y mi padre, a quien había considerado un opositor a mis sueños, resultaba ser un reflejo de lo que yo mismo podría haber sido si hubiera renunciado a ellos. Salí al balcón cerca de las 3 de la madrugada. El Raval dormía a medias, con algunas ventanas todavía iluminadas y el eco ocasional de conversaciones nocturnas. Recordé las noches de mi adolescencia, cuando me escabullía por este mismo balcón para encontrarme con amigos en la Plaza dels Àngels, donde patinábamos hasta que algún vecino llamaba a la policía. Escuché un ruido detrás de mí y me giré para ver a Laura, envuelta en una bata vieja, con 2 tazas humeantes en las manos. Pensé que estarías despierto, dijo, ofreciéndome una de las tazas. Era chocolate caliente, espeso y dulce como el que mamá nos preparaba en las noches de invierno. Gracias, respondí, sorprendido por este pequeño gesto de paz. Nos quedamos en silencio un rato, bebiendo y mirando la ciudad que parecía respirar bajo nosotros. ¿Recuerdas cuando nos escapamos a Sitges?, preguntó de repente. Sonreí ante el recuerdo. ¿Cómo olvidarlo? Mamá estaba furiosa. Pero papá se rió cuando pensó que no lo veíamos, añadió Laura. Es verdad, nunca entendí eso. Laura giró la taza entre sus manos. Ahora tiene sentido, ¿no? Él también había sido joven e impulsivo alguna vez. Otro silencio, más cómodo esta vez. ¿Por qué nunca me buscaste realmente, Laura?,
Pregunté finalmente. Después de todo lo que pasó, podrías haber venido a Madrid, haberme enfrentado. Ella suspiró. Lo pensé muchas veces. Incluso compré un billete de tren una vez. Pero siempre había algo. Papá enfermaba, o había un problema en el trabajo, o simplemente tenía miedo. ¿Miedo de qué? De que no me quisieras en tu vida, de que me hubieras borrado junto con todo lo demás. Sus palabras me dolieron porque había algo de verdad en ellas. Quizás no conscientemente, pero había intentado empezar de cero en Madrid, como si mi vida anterior fuera un borrador que podía desechar. Lo siento, dije por segunda vez esa noche. Y por segunda vez sentí lo inadecuado que sonaba. Laura asintió, aceptando mis palabras. Mañana voy a traer las pinturas de papá del trastero. Creo que deberías verlas. Dormí unas pocas horas y desperté con el sonido de Laura moviendo cajas en el pasillo. Me levanté para ayudarla y juntos llevamos varias cajas polvorientas al salón. Dentro había lienzos de diferentes tamaños, todos firmados por Antonio Martínez en las esquinas inferiores. Los fuimos sacando uno a uno y apoyándolos contra las paredes. Eran mayormente paisajes urbanos. Barcelona vista desde diferentes ángulos, calles del barrio gótico bajo la lluvia, la Sagrada Familia emergiendo entre edificios como un sueño geométrico. Pero lo que más me impactó fueron los retratos. Mi madre leyendo junto a una ventana, Laura de niña jugando en el parque, y varios de mí en diferentes etapas de mi vida, desde bebé hasta adolescente. Son buenos, dije, sorprendido por la calidad técnica y la emoción que transmitían. Lo son, concordó Laura. Ha estado pintando casi todos los días desde que dejó de beber. Dice que es su forma de hacer las paces con el tiempo perdido. Uno de los lienzos más recientes mostraba a un joven que reconocí como yo, pero no de un recuerdo. Era yo como adulto, trabajando en un cuadro, con una expresión concentrada que me resultaba familiar del espejo. Me di cuenta de que mi padre lo había pintado de memoria, imaginando cómo sería mi vida ahora. Este lo pintó el año pasado, explicó Laura, notando mi atención en esa pieza. Pasó semanas trabajando en él. Decía que quería captar lo que no podía ver, pero sabía que existía. Sentí un nudo en la garganta. Todas esas discusiones sobre el arte, toda esa oposición a mi carrera. Y mientras tanto, él había estado observándome, memorizándome, pintándome como el artista que siempre quise ser y que él había renunciado a ser. Papá despertó cerca del mediodía. Laura y yo habíamos preparado el salón como una pequeña galería improvisada con sus obras. Con ayuda de una enfermera que venía 2 veces al día, lo llevamos en silla de ruedas hasta allí. Su rostro, al ver sus pinturas expuestas, fue indescriptible. Una mezcla de vergüenza, orgullo y emoción pura que transformó sus facciones demacradas. Se detuvo especialmente frente al retrato imaginado de mí como artista adulto. No es exacto, dijo con voz débil. Nunca pude verte trabajar. Es bastante cercano, respondí, sorprendido de cómo había captado mi esencia. Pero uso más azules de los que imaginas. Una sonrisa tembló en sus labios. Siempre fuiste de azules. Desde pequeño. Tu madre decía que era porque habías nacido mirando al mar. Pasamos la tarde hablando de arte. Le mostré fotos de mis obras en el móvil, y él las observó con atención crítica pero afectuosa. Me habló de sus técnicas favoritas, de sus influencias, de los años en que apenas tocó un pincel, pero seguía viendo el mundo como un lienzo potencial. Nunca debí oponerme a tu camino, dijo en un momento de claridad. Fue miedo, no desaprobación. Lo sé ahora, respondí. Pero quizás necesitaba esa oposición para estar seguro, para saber que era lo suficientemente importante como para luchar por ello. Laura nos escuchaba en silencio, interviniendo ocasionalmente con algún recuerdo o pregunta. Noté que evitaba hablar de mamá, como si ese tema todavía fuera demasiado doloroso para abordarlo abiertamente. Cuando papá comenzó a cansarse, lo llevamos de vuelta a su habitación.
Mientras Laura iba a la cocina a preparar la cena, me quedé a solas con él. Sacó una llave pequeña de debajo de su almohada y me la entregó. En mi estudio, dijo, refiriéndose a lo que siempre había sido un despacho cerrado al final del pasillo. El último cajón del escritorio. Hay cartas de tu madre. Deberías leerlas. Ambos deberíais. Asentí, guardando la llave en mi bolsillo. Sentía una mezcla de anticipación y temor ante lo que esas cartas podrían revelar. Más secretos, más dolor, pero también, quizás más comprensión. Esa noche, cenamos los tres en la habitación de papá, algo que no recordaba haber hecho desde que era niño. Comimos una sencilla tortilla de patatas que Laura preparó, y papá incluso consiguió tomar unos cuantos bocados, algo que según Laura no había logrado en días. Hablamos de cosas cotidianas, evitando los temas difíciles por un rato. Les conté sobre mi estudio en Madrid, sobre mis estudiantes de arte, sobre la exposición que estaba preparando. Laura compartió anécdotas de sus alumnos del instituto, y papá ocasionalmente añadía algún comentario o pregunta. Por un momento, casi parecíamos una familia normal, compartiendo una cena y conversación. Pero la realidad estaba presente en el sonido del oxígeno, en la palidez de papá, en las miradas preocupadas que Laura y yo intercambiábamos cuando él cerraba los ojos por un instante demasiado largo. Después de cenar, cuando papá se quedó dormido, Laura y yo recogimos los platos en silencio. En la cocina le mostré la llave. «Quiere que leamos unas cartas de mamá», dije. «Están en su estudio». Laura dejó de lavar un plato a mitad de movimiento. «¿Más secretos?», preguntó, y la amargura había vuelto a su voz. «No lo sé», respondí honestamente. «Pero creo que tenemos que leerlas. Por ella, al menos». Laura asintió lentamente. «Mañana», dijo. «No creo que pueda manejar más revelaciones hoy». Esa noche, antes de acostarme, entré silenciosamente en la habitación de papá para comprobar cómo estaba. Dormía intranquilo, murmurando ocasionalmente palabras ininteligibles. Me senté junto a él, y sin pensar realmente, tomé su mano como él había tomado la mía tantas veces cuando era niño y tenía pesadillas. Se calmó al sentir mi contacto, y yo me quedé allí, sosteniendo la mano del hombre que había sido mi primer héroe, luego mi antagonista, y ahora, alguien a quien apenas estaba empezando a conocer realmente, justo cuando estaba a punto de perderlo. La mañana siguiente amaneció con una llovizna fina que cubría Barcelona con un velo gris. Preparé café, mientras Laura revisaba con el médico por teléfono algunos ajustes en la medicación de papá. La observé mientras hablaba, anotando meticulosamente cada indicación, y me sorprendió lo adulta que parecía. En mi mente, seguía siendo la adolescente que había dejado atrás, no esta mujer de 30 años que llevaba el peso de nuestra familia fracturada sobre sus hombros. Desayunamos en silencio, cada uno perdido en sus pensamientos. Finalmente, Laura dejó su taza en el fregadero y me miró. «Estoy lista», dijo simplemente. Saqué la llave del bolsillo y nos dirigimos juntos hacia el estudio de papá. La puerta chirrió al abrirla, revelando una habitación que parecía congelada en el tiempo. El escritorio de madera oscura seguía en el mismo lugar, los libros de derecho alineados en las estanterías, pero ahora compartían espacio con materiales de pintura, lienzos en blanco apoyados contra las paredes y bocetos clavados con chinchetas en un tablero de corcho. «Nunca me dejó entrar aquí después de que empezara a pintar de nuevo», comentó Laura, recorriendo la habitación con la mirada. «Decía que era su espacio sagrado». Me acerqué al escritorio y usé la llave en el último cajón, como papá había indicado. Dentro había una caja de madera con incrustaciones de nácar, que reconocí como un regalo que le habíamos hecho a mamá por su cumpleaños cuando yo tenía unos 10 años. La saqué con cuidado y la coloqué sobre el escritorio. Laura se acercó y pasó los dedos por la superficie pulida. «Creía que esta caja se había perdido», murmuró. Al abrirla, encontramos un fajo de cartas atadas con una cinta azul descolorida.
Estaban ordenadas por fechas, la más antigua de hacía 15 años, poco después de la muerte de mamá. La caligrafía en los sobres era inconfundiblemente de ella, elegante y ligeramente inclinada hacia la derecha. «Son cartas que nunca envió», dije, notando que todos los sobres estaban sellados. «O que escribió para que las encontráramos algún día», sugirió Laura. Tomamos asiento en los 2 sillones junto a la ventana y repartimos las cartas entre los dos. Había una dirigida a cada uno de nosotros, varias para papá y algunas sin destinatario específico. Empezamos a leerlas en silencio, solo interrumpido por el sonido ocasional de un sobre al abrirse o de una respiración entrecortada. La carta dirigida a mí estaba fechada 3 meses antes de su muerte. En ella, mamá me hablaba de sus preocupaciones por mi relación cada vez más tensa con mi padre, de cómo veía en mí el mismo fuego creativo que ella había amado en él cuando eran jóvenes. Me pedía paciencia. Me contaba cómo su propia batalla con la depresión le había enseñado que el tiempo tiene ritmos diferentes para cada persona, que papá encontraría su camino de vuelta al arte y que yo encontraría mi camino lejos de casa si era necesario, pero que esperaba que nunca fuera tan lejos que no pudiera regresar. Sabía que me iría, dije en voz alta, sin darme cuenta. Laura levantó la vista de su propia carta. Tenía los ojos húmedos. A mí me pedía que te entendiera cuando lo hicieras, que no te culpara. Seguimos leyendo. En otras cartas, mamá hablaba de su enfermedad, de cómo luchaba contra la oscuridad que a veces la envolvía, de los medicamentos que la hacían sentir como una extraña en su propio cuerpo. En una carta particularmente dolorosa, confesaba su primer intento de suicidio, ocurrido cuando yo estaba en un viaje escolar y Laura se quedaba a dormir en casa de una amiga. «Nunca supe nada de esto», dijo Laura con voz temblorosa. «Siempre pensé que era feliz, que éramos una familia normal hasta que ya no lo fuimos». «Yo tampoco», respondí, sintiendo una mezcla de dolor y rabia. «¿Por qué papá nunca nos dijo nada?» «Mira esta». Laura me pasó una de las cartas dirigidas a papá. En ella, mamá le pedía expresamente que protegiera a sus hijos de la verdad sobre su enfermedad. «No quiero que me recuerden como la madre que no pudo soportar la vida», escribía. «Quiero que me recuerden como la mujer que los amaba más que a nada en el mundo, la que les leía cuentos y les hacía chocolate caliente en las noches frías. Prométeme que preservarás esa imagen, Antonio. Es el único legado que quiero dejarles». Sentí las lágrimas correr por mis mejillas. Papá había mantenido su promesa, a costa de convertirse en el villano de nuestra historia familiar. Había cargado solo con la verdad. Había permitido que lo culpáramos por una tristeza cuyo origen no podíamos comprender porque nos había sido ocultado. La última carta del fajo estaba dirigida a mis hijos y fechada apenas una semana antes de su muerte. La abrimos juntos, las manos de Laura temblando tanto que tuve que sostener el papel. «Queridos Carlos y Laura», comenzaba, «si estáis leyendo esto, es porque ya no estoy con vosotros, al menos no físicamente. Hay tanto que quisiera deciros, tanto que explicar, pero las palabras siempre se me han resistido cuando más las necesito». Mamá continuaba hablando de su amor por nosotros, de sus esperanzas para nuestro futuro, de cómo nos veía crecer con una mezcla de orgullo y temor. Nos pedía que no culpáramos a papá por sus errores, que entendiéramos que el amor a veces se expresa de formas imperfectas, especialmente cuando está teñido por el miedo a la pérdida. «Vuestro padre es un artista que eligió ser un hombre práctico por amor a su familia», escribía, «y esa contradicción lo ha atormentado toda su vida adulta. Temo que cuando yo no esté, esa contradicción se vuelva insoportable. Por favor, no lo abandonéis cuando eso ocurra. Necesitará vuestro amor más que nunca, aunque no sepa pedirlo, aunque os aleje con sus palabras y acciones». Laura dejó escapar un sollozo. «Le fallé», dijo. «Le fallé a mamá. No pude evitar que papá cayera en la bebida.
no pude mantenernos unidos como familia. La abracé por instinto, sorprendido de lo pequeña que se sentía entre mis brazos, como cuando éramos niños y ella venía a mi habitación asustada por una tormenta. No, Laura. Hiciste todo lo que podías. Yo soy quien falló. Me fui cuando las cosas se pusieron difíciles. Te dejé sola con todo esto. Permanecimos así un rato, abrazados, dejando que años de dolor y resentimiento se disolvieran en lágrimas compartidas. Cuando nos separamos, había una nueva comprensión entre nosotros, frágil pero real. Hay una cosa más, dijo Laura, sacando un sobre del fondo de la caja. No tenía nombre, solo una fecha. El día después de mi partida de Barcelona. Esta es la letra de papá. La abrimos juntos. Era una carta que papá había escrito pero nunca enviado, dirigida a mí. En ella me pedía perdón por nuestra pelea, reconocía su error al oponerse a mi vocación artística y me suplicaba que volviera a casa. Tu madre tenía razón, escribía. No puedo permitir que cometas mis mismos errores, pero tampoco puedo obligarte a seguir un camino que no es el tuyo. Por favor, vuelve. Podemos encontrar una solución juntos. Nunca la envió, dije, sintiendo una punzada de dolor al pensar en cómo podrían haber sido diferentes las cosas si hubiera recibido esta carta hace 8 años. Orgullo, respondió Laura con una sonrisa triste. Otra cosa que habéis compartido siempre. Guardamos las cartas con cuidado, cada uno conservando las que iban dirigidas personalmente a nosotros. Cuando salimos del estudio, nos encontramos con la enfermera en el pasillo. Su expresión nos dijo todo lo que necesitábamos saber antes de que hablara. Vuestro padre está empeorando, dijo con voz profesional pero amable. Ha preguntado por vosotros. Entramos a su habitación y lo encontramos despierto pero muy débil. Su respiración era laboriosa a pesar del oxígeno y su piel tenía un tono amarillento más pronunciado que el día anterior. Las cartas, dijo cuando nos vio. ¿Las habéis...? Sí, respondió Laura, sentándose junto a él y tomando su mano. Todas, añadí, colocándome al otro lado de la cama. Una expresión de alivio cruzó su rostro. Bien, murmuró. Ya era hora de que supierais la verdad. ¿Por qué no nos dijiste nada sobre mamá? Preguntó Laura, sin reproche en su voz, solo curiosidad. Papá cerró los ojos un momento. Se lo prometí. ¿Y después? Después fue más fácil ser el culpable que admitir que no pude salvarla. Entendí entonces que el alcoholismo de mi padre no había sido solo una forma de escapar del dolor, sino también una forma de castigo autoimpuesto, una penitencia por lo que él veía como su fracaso más grande, no haber podido proteger a la mujer que amaba de sus propios demonios. No fue tu culpa, dije sorprendido por la firmeza de mi propia voz. No podías curar su enfermedad más de lo que podías detener la tuya. Papá abrió los ojos y me miró con una intensidad que me recordó al hombre que había sido. Pero podía haberos protegido mejor a vosotros. No debí permitir que nuestra familia se rompiera. Estamos aquí ahora, dijo Laura suavemente. Los tres juntos. Eso es lo que importa. Pasamos el resto del día junto a su cama, turnándonos para leerle en voz alta cuando tenía fuerzas para escuchar, simplemente sosteniendo su mano cuando no las tenía. Hablamos poco, pero las palabras ya no eran necesarias. Las cartas habían dicho todo lo que necesitábamos saber. Habían llenado los huecos de nuestra historia familiar con verdades dolorosas pero necesarias. El médico vino por la tarde y nos confirmó lo que ya intuíamos. Papá estaba entrando en la fase final. Es difícil precisar, dijo en voz baja mientras estábamos en el pasillo, pero serían días, no semanas. Cuando se marchó, Laura y yo nos miramos procesando la información en silencio. No era una sorpresa, pero escucharlo en voz alta lo hacía irrevocablemente real. Hay que avisar a los tíos, dijo Laura finalmente, y a los compañeros del bufete. Asentí. Yo puedo llamarlos si quieres. Gracias,
respondió pasándome una libreta con números de teléfono. No sé si podría hablar ahora mismo sin derrumbarme. Pasé la siguiente hora haciendo llamadas, explicando la situación con una calma que no sabía que poseía. Tío Miguel prometió venir de Valencia al día siguiente. Los colegas del bufete expresaron su pesar y ofrecieron ayuda. Antiguos vecinos y amigos de la familia enviaron sus pensamientos y oraciones. Cuando terminé, encontré a Laura en la habitación de papá, leyéndole en voz baja un libro de poesía que reconocí como uno de los favoritos de mamá. Papá parecía dormir, pero noté que sus labios se movían ligeramente al ritmo de los versos, como si los recitara en silencio junto con ella. Me senté al otro lado de la cama y escuché. La voz de Laura daba vida a las palabras de Federico García Lorca, llenando la habitación con imágenes de cipreses, lunas y guitarras. Era un momento de paz en medio de la tormenta, un pequeño oasis de belleza en el desierto del dolor. Esa noche, Laura y yo decidimos turnarnos para velar a papá. Insistió en tomar el primer turno, y ella accedió, agotada después de tantos días de cuidado constante. Alrededor de las 3 de la madrugada, mientras leía una revista vieja a la luz tenue de una lámpara, papá despertó. Sus ojos, sorprendentemente claros, se fijaron en mí. «Carlos», dijo, y su voz sonaba más fuerte de lo que había estado en días. «Necesito pedirte algo». Me incliné hacia él. «Lo que sea. Quiero pintar. Una última vez». Lo miré, sorprendido. Estaba tan débil que apenas podía sostener un vaso de agua. «Papá, no creo que...» «Por favor», insistió. «Ayúdame. Sé que no puedo hacerlo solo». Había tanta determinación en su voz que no pude negarme. «¿Qué necesitas?» «Mi caballete, el pequeño, y el lienzo que está junto a la ventana en mi estudio. Los acrílicos, no los óleos». Fui a buscar lo que pedía, tratando de no hacer ruido para no despertar a Laura. Monté el caballete junto a la cama, coloqué el lienzo en blanco y dispuse los tubos de pintura y los pinceles en una mesita auxiliar. Con mi ayuda, papá se incorporó ligeramente, apoyado en varias almohadas. Tomé su mano, guiándola hacia la paleta donde había puesto un poco de cada color que había pedido. «Azul», murmuró. «Empezamos con azul». Lo que siguió fue una de las experiencias más extrañas y hermosas de mi vida. Durante 2 horas fui las manos de mi padre. Él indicaba los colores, la presión, la dirección de cada pincelada, y yo ejecutaba sus instrucciones lo mejor que podía. A veces tenía que adivinar su intención cuando las palabras le fallaban, y en esos momentos algo pasaba entre nosotros, una comunicación más allá del lenguaje, como si nuestras mentes estuvieran conectadas a través del arte de una manera que nunca lo habían estado a través de las palabras. Poco a poco, la imagen fue emergiendo del lienzo. Un retrato familiar. Los 4 juntos en lo que reconocí como la playa de Sitges. Mamá sonreía bajo un sombrero de paja. Laura construía un castillo de arena. Yo sostenía una cometa, y papá nos miraba a todos con una expresión de absoluta felicidad. No era un recuerdo real, al menos no exactamente. Era un recuerdo idealizado, o quizás un deseo, una visión de lo que podríamos haber sido en un mundo más amable. «Es precioso», dije cuando finalmente bajamos el pincel, cerca del amanecer. Papá observó el cuadro con intensidad, como si quisiera grabarlo en su memoria para llevárselo consigo. «Es mi legado», dijo simplemente. «Para vosotros 2». Lo ayudé a recostarse de nuevo, exhausto pero con una expresión de paz que no le había visto desde mi llegada. Se durmió casi inmediatamente, y yo me quedé contemplando el cuadro, ese último testimonio de un talento que nunca se había desarrollado completamente, pero que, incluso así, había logrado crear algo hermoso. Laura entró poco después, frotándose los ojos soñolientos. «¿Qué?» comenzó a preguntar, y luego vio el cuadro. Se quedó inmóvil, mirándolo fijamente. «Lo pintó anoche», expliqué. «Yo fui sus manos, pero la visión es toda suya».
Laura se acercó al lienzo y lo tocó suavemente con la punta de los dedos, como si quisiera asegurarse de que era real. «Somos nosotros», dijo, y su voz contenía asombro. «Como deberíamos haber sido». «Como aún podemos ser», respondí. «Tú y yo, al menos». Me miró y asintió lentamente. Había una promesa implícita en ese gesto, un compromiso de reconstruir lo que quedaba de nuestra familia después de que papá se fuera. Papá no despertó esa mañana. Su respiración se volvió más superficial, su pulso más débil. El médico, llamado de urgencia, nos confirmó lo que ya sabíamos. El final estaba cerca. Nos sentamos a ambos lados de la cama, cada uno sosteniendo una de sus manos, y esperamos. Tío Miguel llegó al mediodía, justo a tiempo para despedirse. Algunos colegas del bufete pasaron brevemente, dejando flores y condolencias. El sacerdote de la parroquia, que había conocido a nuestra familia desde que éramos niños, vino a darle la extrema unción. Y durante todo ese ir y venir de personas, Laura y yo permanecimos como centinelas, constantes, unidos en nuestra vigilia. Ya no éramos extraños fingiendo ser familia. Éramos hermanos, enfrentando juntos la pérdida de nuestro último padre. Papá murió al atardecer, cuando la luz dorada de Barcelona entraba por la ventana y bañaba la habitación con un resplandor casi místico. Fue un final tranquilo, apenas un suspiro más largo que los anteriores, y luego silencio. Laura sollozó suavemente, pero yo me sentí, extrañamente, en calma. Había llegado a tiempo, no solo para despedirme, sino para comprender, para perdonar, para ser perdonado. Los días siguientes pasaron en una nebulosa de trámites, visitas y preparativos. El funeral fue sencillo pero hermoso, con más asistentes de los que habría esperado. Descubrí que, a pesar de sus problemas, papá había seguido siendo querido y respetado en el barrio. Antiguos clientes, vecinos, incluso el panadero de la esquina, vinieron a presentar sus respetos y compartir historias sobre Antonio Martínez, el abogado que siempre tenía tiempo para escuchar los problemas de los demás, incluso cuando los suyos lo estaban consumiendo. Una semana después del funeral, Laura y yo nos sentamos en el salón con tazas de té y la tarea de decidir qué hacer con el piso y las pertenencias de papá. «No quiero venderlo todo inmediatamente», dijo Laura. «Se siente irrespetuoso, de alguna manera». «Estoy de acuerdo», respondí. «Además, ¿dónde vivirías tú?» Ella se encogió de hombros. «Podría buscar algo más pequeño. Este lugar está lleno de recuerdos, no todos buenos». «¿Y si lo renovamos?», sugerí. «Podríamos redecorar, quizás incluso redistribuir algunas habitaciones. Hacer de este un lugar nuevo, pero manteniendo lo que vale la pena conservar». Laura me miró con curiosidad. «¿Estás pensando en quedarte?». Era una pregunta que me había estado haciendo a mí mismo los últimos días. Madrid era mi hogar ahora, tenía mi estudio allí, mis estudiantes, una vida establecida. Pero Barcelona tiraba de mí con una fuerza que no había anticipado. «No lo sé», admití, pero estaba pensando que podría venir más a menudo. Quizás pasar los veranos aquí, trabajar en algunos proyectos con artistas locales. Laura sonrió, la primera sonrisa genuina que le veía desde la muerte de papá. «Me gustaría eso. Y tú podrías venir a Madrid de vez en cuando, conocer mi mundo allí». «Me gustaría eso también», dijo, y había una calidez en su voz que me recordó a la hermana pequeña que me adoraba, antes de que la vida nos separara. Esa noche, cenamos en la terraza, con vistas a la ciudad que se iluminaba bajo el cielo nocturno. Hablamos de planes, de posibilidades, de cómo mantener vivo el legado artístico de papá. Decidimos donar algunos de sus cuadros a una galería local, guardar otros como recuerdos familiares y quizás organizar una pequeña exposición en su memoria. «Nunca tuvo la exposición que merecía en vida», dijo Laura. «Al menos podemos darle eso ahora». «Le habría gustado», respondí, aunque probablemente habría protestado por toda la atención.
Reímos, y el sonido de nuestra risa compartida en esa terraza donde habíamos crecido se sintió como un cierre y un comienzo al mismo tiempo. 2 semanas después, volví a Madrid para poner en orden mis asuntos. Tenía exposiciones programadas, clases que impartir, una vida que no podía abandonar completamente. Pero, mientras el tren se alejaba de Barcelona, supe que ya no estaba escapando. Esta vez, me iba con la promesa de regresar, con planes concretos para el verano, con un billete de vuelta ya comprado para el mes siguiente. Laura me despidió en la estación con un abrazo largo y fuerte. «No seas un extraño», me dijo al oído. «Nunca más», prometí. En mi mochila llevaba el último cuadro de papá, cuidadosamente envuelto para protegerlo. Planeaba colgarlo en mi estudio en Madrid, un recordatorio diario de lo que había perdido y encontrado en el espacio de unas pocas semanas intensas. Mientras el tren atravesaba el paisaje catalán, pensé en cómo la vida da vueltas inesperadas. Había vuelto a Barcelona para despedirme de un padre moribundo y había terminado reconectando con mis raíces, redescubriendo una hermana y curando heridas que ni siquiera sabía que seguían abiertas. El hombre que había entrado en ese piso del Raval con recelo y resentimiento ya no existía. En su lugar estaba alguien nuevo, o quizás alguien más completo, un hombre con una comprensión más profunda de su pasado y una visión más clara de su futuro. Y en ese futuro, por primera vez en muchos años, Barcelona no era solo una ciudad que había dejado atrás, sino un hogar al que podía regresar.